Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a Marismas del Sueño. Hola, ¿qué tal? Igualmente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de el momento y el lugar donde nos estén escuchando. El día de hoy vamos a hablar acerca de pactos demoníacos y tenemos dos muy buenas historias que tratar con ustedes. Para empezar, tenemos un cuento muy interesante que se llama El Pacto de Sir Dominic de Joseph Sheridan Le Fanu. Y el otro, o la otra historia, el otro cuento se llama El Santuario de F. Benson. Sí, bueno, la primera historia es de 1872 y la segunda historia es de 1934. Estrictamente de lo que hablan es acerca de hombres que en algún momento, bueno, por ejemplo, en el Pacto de Sir Dominic, en un momento de desesperación hace un trato con un señor al que obviamente por sus referencias se le da a entender que pues sería lo que nosotros entendemos por el diablo. Mientras que en el santuario se da a entender de que probablemente son una secta de satanistas que quieren que alguien más entre dentro de su aquelarre y forme un pacto. Así es, el Pacto de Sir Dominic es un cuento muy interesante, de hecho es uno de nuestros favoritos de este gran autor, el gran referente de cuentos de fantasmas. En este caso nos cuentan la historia de un hombre que llega a un rincón bastante apartado de Irlanda, en el cual por la tarde, al ser muy bien el clima, muy adecuado, muy agradable, decide dar un paseo y llega a lo que era una casa solariega, es decir, una casa campestre de una persona rica, la cual está muy abandonada, de hecho está prácticamente en ruinas, y lo que le llama la atención es que en una de las paredes hay una especie de manchón y no sabe bien qué será esto, y un hombre de repente le empieza a hablar y le dice que si puede adivinar qué es esa mancha. El personaje que es el que llegó caminando, digamos, el paseante, le dice que no podría adivinar, y ya el hombre que le está platicando la historia le cuenta que en realidad eso fue lo que quedó de la cabeza de Sir Dominic. Sir Dominic era un hombre disoluto, un caballero en toda la extensión de la palabra, un caballero digamos, georgiano, tal vez de la época precisamente de Jorge III, el rey loco inglés que perdió su colonia estadounidense. Este hombre juega, apuesta, tiene carreras de caballos, es disoluto. En esta época los terratenientes se mantenían gracias a las rentas que ellos distribuían entre sus colonos o arrendatarios. Eso era de lo que vivían básicamente, pero obviamente pues había que llevar una administración y demás, y pues como en todo pozo sin fondo, pues llega un momento en que el dinero no alcanza y Sir Dominic se llena de deudas a tal grado que deja de asistir a su casa solariega, y un tiempo después, una noche, asusta a su mayordomo porque llega por la noche y está muy triste, muy desesperado, ya ha vendido casi todo lo que le queda. Básicamente le dice a su mayordomo que lo único que le queda es la casa y que va a salir, y el mayordomo le dice que si quiere que lo acompañe, y le dice el Sir Dominic le dice que no, que si lo que quiere es un balazo en la cabeza, pues que lo acompañe, pero que no lo acompañe, y ya le da instrucciones de que si no vuelve, pues igual vayan a buscarlo al bosque. Sir Dominic va con la idea de un suicidio porque las deudas lo tienen ahogado. Pasa el tiempo y como mi hermano les menciona, en su momento de mayor desesperación, hay un hombre, un caballero, que por sus modales, la forma en que se ve, sabemos que no es algo bueno, más bien es una forma del maligno. Hace un pacto, por eso se llama así la historia, con Sir Dominic, bastante interesante, en el cual primero le dice que le va a ayudar durante un tiempo para que vea que lo que él hace es en serio, y vea que tiene pues buenas intenciones, entre comillas, con Sir Dominic, es decir, piensa cumplir el pacto. Y le da un dinero y le dice que le va muy bien, pero que después de eso todo se le va a empezar a voltear, va a ser igual o peor que la situación que está viviendo, y entonces sí, van a hacer ya el pacto final.
El cuento es bastante interesante y tiene una vuelta de tuerca bien llamativa, yo diría. De hecho, es bastante graciosa, si lo piensa uno, claro, para Sir Dominic no, pero es muy gracioso, pues muy interesante cómo se le da esta vuelta de tuerca. Y aquí, pues, de lo que nos trata de hablar Sheridan Le Fanu es, pues, de la ambición sin límite y de estas historias donde se quiere ganar al demonio en sus propios juegos, en sus propios pactos, lo cual sabemos que pues no va a terminar bien porque pues hay un pacto, hay un contrato y como diría la canción de Muse que se llama La letra pequeña, realmente pues te tienes que fijar muy bien en los contratos que haces en la letra más pequeña, porque ahí puede haber algo con lo que te enfrentes más adelante. De hecho, yo creo que probablemente este cuento del Pacto de Sir Dominic es mi historia favorita de Joseph Sheridan Le Fanu. La manera en la que te lo narra, esto de que es una historia dentro de una historia, de hecho, tiene como un subtítulo en la versión original que es una leyenda de Dunoran, que es la zona en la que están. Lo interesante también, por ejemplo, cuando hace el pacto con el diablo, es que le dice que las cosas se le van a dar como si fuera de manera natural, como que recuperará su riqueza con hechos que aparentemente no son mágicos ni nada, sino como naturales, orgánicos. Fortuitos. Entonces, eso es muy interesante porque a ti te hace dudar como protagonista y a Sir Dominic también lo hace dudar de qué es lo que va a pasar. Y aparte también, ya casi llegando al final, eso de que hay una fiesta, ¿cómo se llama? Que llega alguien a buscar a Sir Dominic y le dice que tiene que bajar o él irá por él. O sea, la manera en la que te lo cuenta Joseph Sheridan Le Fanu es muy interesante. Y está muy bien hecho realmente. Y cómo en realidad, bueno, creo yo también que ahí también lo que habla es de que, pues a final de cuentas, cuando haces un pacto no hay forma ya de escapar. O sea, ya estás... creo que en y cuando hablemos más adelante del santuario, se nota mucho esta idea de que una vez que hayas hecho tu pacto, o sea, a pesar de que quieras según tú confesarte y cambiar las cosas al final, no se puede. Porque ya estás, tú ya hiciste algo de lo que no te puedes nuevamente arrepentir. O aunque te arrepientas, o sea, ya no puede cambiar el trato porque el trato ya está hecho. Y eso es muy interesante porque pues a final de cuentas están hablando de contextos donde se mete la religión católica y creo que es una respuesta que también queda muy bien porque mucho se ha criticado a la religión católica de decir, ay, es que en el último momento te arrepientes y ya te liberaste. Y pues lo que nos dice estos cuentos es que no, o sea, realmente que una vez que has cometido tus atrocidades, ya estás condenado. Sí, pero también hay que ponerle atención a esto de la letra pequeña. O sea, realmente el demonio en determinado momento parece que está jugando con ellos. O sea, en un momento dado puede, o ellos creen que se van a salvar, pero en realidad es todo un juego del gato y el ratón, en el que obviamente el gato va a ganar, pero ellos ingenuamente creen que pueden darle la vuelta. Creo es más también en el sentido de querer hacerles creer que pueden ganar en determinado momento. Es parte a lo mejor de la emoción, no lo sé, pero así yo lo siento un poco, sobre todo en el pacto de Sir Dominic. Uh-huh. Sí, también muy probablemente también sea así, es ese sentido de que en realidad el diablo es el gran embaucador. Uh-huh. Sí, y léanlo por favor porque ese detalle es bastante interesante y sí da miedo, sobre todo la parte en el bosque donde habla con él y un poco al final, yo creo que les llamaría mucho la atención. Y Sheridan Le Fanu es el gran escritor de cuentos de fantasmas del siglo XIX. De hecho, M.R. James, que está considerado actualmente como el mejor autor, lo consideró a M.R. James como el máximo artífice de este tipo de historias. Él fue el que lo trajo
a la luz pública una vez más, porque sacó una antología que se llama El Cristal Oscuro y otras historias, en las cuales retomó a Le Fanu, y de verdad si pueden leer esta historia, que es magistral. También tiene otras historias muy interesantes, como El Vigilante, y también tiene por ahí un suceso en la vida de Schalken el pintor. Luego hablaremos de ellos. Cuentos de verdad geniales. ¿Quieren leer algo bueno en cuanto a historias de fantasmas? Está Le Fanu. Sí, de hecho también, o sea, está Carmila, que es uno de los clásicos de la literatura vampírica y que probablemente es como el primero donde se hable de esta cuestión de homosexualidad en los vampiros. Sí, vampirismo lésbico tal cual, y fue la inspiración directa de Drácula, entre otras cosas. Entonces, o sea, en algún momento probablemente hablaremos más de Joseph Sheridan Le Fanu. Y pasamos a nuestra siguiente historia. En este caso tenemos otro cuento de un autor que ya nos han oído mencionar y es bastante bueno, que es E.F. Benson. En este caso se separa un poco de sus cuentos de fantasmas, que también tienen una calidad superior. En este caso, Benson nos cuenta una historia de satanismo y de pactos demoníacos. Hay un muchacho, un hombre que se llama Francis Dalton, el cual le avisan que un tío suyo falleció. Él empieza a rememorar que de joven un tiempo fue a visitar a su tío y que él tenía, además de una casa muy bonita con una alberca y otros, digamos, cosas lujosas, tenía pues hectáreas así para caminar, digamos, era una casa solariega, aunque no tan lujosa como otras que nos ha mencionado la literatura. Y ahí vivía con un hombre llamado Owen Barton. Owen Barton. Ay, disculpen, Owen Barton. Estaba viviendo ahí, que había sido un sacerdote en otro tiempo, una mujer que era amiga suya y la hija de esta mujer. El chiste es que cuando este muchacho Dalton va ahí a quedarse con su tío, que se llama Horace, y con estas personas, nota como que lo quieren, no sé, embaucar. Bueno, él no lo ve así. De joven, de hecho, él nada más se siente halagado porque todos están al pendiente de él, lo cuidan mucho, lo traen como si fuera lo más importante del mundo, y él no entiende bien por qué. De hecho, es un muchacho como muy ingenuo, y lo ponen a leer un libro de Huysmans que se llama El Mal, y él no entiende realmente porque es un libro en francés, tiene un nivel de francés básico, pero lo que ya nota en un futuro, o ya cuando es más adulto, es que había algo en estas personas que trataban como de, pues, convertirlo, puede ser la palabra adecuada, y cuando él pues no demuestra ni curiosidad ni nada, es un muchacho pues como muy simplón, lo dejan, porque el tío dice que las conversiones tienen que ser, digamos, de manera espontánea o de manera voluntaria, si no valdría la pena. Cuando él llega, le cuentan la muerte de su tío, que fue una cosa horrorosa, espantosa, en el cual su tío literalmente fue ahogado por un montón de moscas. Y recuerden, pues, quién es el señor de las moscas, eso lo mencionan en la Biblia, es Belcebú. Entonces, de hecho, el tío literalmente se pudrió en vida, y al final de su agonía ya no quería ver a estas personas con las que vivía, ni al señor Barton, ni a su amiga, ni a la hija. Él estaba como verdaderamente asustado de ellos, y pues tiene esta muerte horrenda. Cuando él llega, pues vuelve a tener relación con el señor Barton, y lleva a vivir a una hermana, Francis, y Francis lleva a vivir a su hermana y a su hijo pequeño. Ahí el niño se llama Dicky,
porque quiere que de alguna manera haya una mano como femenina cuidando el lugar. Y bueno, en esta época era muy común que la gente llegara a vivir por temporadas. Podían vivir 3 meses en una parte, 6 meses en otra. En época de invierno se iban más al sur. Así se movían, eran muy móviles en cuanto a los lugares de vivienda. Y él descubre que el señor Barton pues tiene así como una fascinación con el niño pequeño, y recuerda un poco cómo fue lo suyo. Por una cuestión fortuita se entera de qué es en realidad lo que está pasando en este lugar, y es un cuento también bastante interesante. Sí, de hecho, bueno, creo que una de las cosas más llamativas del cuento es este hecho de que constantemente están hablando que hay estas moscas como gigantes, que como bien ya lo dijo mi hermana, en realidad se refieren pues al señor de las moscas, que el señor de las moscas es Belcebú, que es un demonio. Y en realidad, como por ejemplo al tío Horas lo están amenazando, porque al momento de que, bueno, esto prácticamente ocurre al principio del cuento, cuando están contando de cómo murió el tío, le dice que en algún momento él pidió la extrema unción, y que cuando el padre le iba a dar el vino consagrado y la hostia consagrada, aparecieron un montón de moscas y consumieron el vino y la hostia, y después lo atacaron a él, y así fue como murió. Entonces no se le permitió dar la extrema unción. Por eso decía que en este sentido yo pensaba que cuando se hacían los pactos, o sea, ya estabas irremediablemente perdido, porque el demonio no iba a dejar que te liberaras. O sea, de alguna manera iba a controlar las cosas para apoderarse de ti. Sí, de hecho, terminan muy mal los que tratan de zafarse del pacto o que se desdicen de él. Su muerte es terrible, o lo que les pasa es terrible. Si recuerdan, en la ocasión pasada hablábamos de Janet la Torcida. Ella termina así porque las mujeres, al quererla ahogar, la obligan a desdecirse, a arrepentirse de sus tratos demoníacos, y pues el sacerdote lo permite, creyendo que nada más es así como un juego, como de ya, diles lo que quieran a ella para que te dejen en paz. Y vemos lo que le pasó a Janet. Algo así le pasa a Horas y a otro personaje de la historia. En esto sí, tienes razón, estoy de acuerdo. Realmente sí están condenados. Ellos tratan en determinado momento de salvarse, pero pues prácticamente ya están condenados. Y esta ambición, este afán de querer convertir nuevas personas, de quererlas pervertir, pues es también lo que los llega a perder a fin de cuentas, porque se creen superiores a los demás y creen que lo pueden lograr. Aquí puede ser sobre todo el santuario interesante en el sentido de que no quieren a fuerzas acólitos nuevos. Realmente el tío lo tiene muy claro, o es por propio convencimiento o no va a ser. Entonces, pues así deben ser las conversiones. Los nuevos adeptos deben hacerlo pues de manera libre para que cuente como tal. Y el cuento es muy tranquilo, pero tiene algunas partes bastante siniestras. Sobre todo nos mencionan que anda por ahí el fantasma del tío Horas, que se aparece precisamente en el lugar donde pusieron sus cenizas, que es junto a la alberca bajo un árbol. Entonces ahí lo ven, y quien lo menciona es un amigo del protagonista, de Francis, que dice que lo vio caminando y pensaba que era un invitado. Entonces pues de alguna manera se va deshilando el ovillo de lo que trata la historia, y el final es bastante inesperado, bueno, tal vez no inesperado, pero bastante climático, yo diría. Sí, es bastante climático. Y de hecho, como lo decía mi hermana, esta aparición del tío Horas, que luego te das cuenta que tiene muchas cosas escondidas, porque lo interesante es que te sugiere mucho. En realidad no te da tanta explicación, te da mucha sugerencia. Por ejemplo, cuando Francis Dalton era más joven y que le dicen que lo van a vestir como monaguillo y que le van a dar como la bendición, pero que es con la mano izquierda, que el libro que le prestan, que se llama Lavá, que en realidad, bueno, la traducción, no estoy muy seguro cómo sería la traducción al español,
pero una traducción popular sería Allá lejos, que en realidad es un libro que habla de satanismo, supuestamente habla de satanismo, fue muy polémico dentro de su tiempo. Sí, es que en Francia hay toda una literatura satanista muy muy importante, y Huysmans, que es de quien hablan de este libro, era uno de los exponentes. De hecho, el ser tan católica Francia propició este tipo de literatura que ellos tienen ya desde hace bastante tiempo, y resurge cada cierto momento y lo retoma Benson para darle como más ambigüedad a esta historia. Sí, y pues bueno, lo que les digo, también este hecho de que sugiere muchísimo, o sea, te da pequeñas pistas por aquí, pequeñas pistas por acá. Nunca te dice explícitamente de, por ejemplo, de qué hablan, explícitamente de qué tratan sus ritos. Y eso es lo que lo hace interesante, porque en realidad tú vas a ir conectando las cosas. Y bueno, a final de cuentas, el relato se llama El Santuario porque obviamente va a haber un lugar oculto dentro de la casa, que es donde realizan sus misas negras. Sus ritos se van a llevar a cabo en este santuario, que es un lugar pues perfectamente bien escondido. Otra también ahí yo siento como un guiño de Benson, porque cuando la persecución y la época de Oliver Cromwell, que se lanzaron a buscar a los realistas para matarlos, los que apoyaban a Carlos II, y anteriormente, pues durante las cacerías tanto de católicos como de protestantes y demás, en muchas casas inglesas hicieron pequeños cuartos que se les llamaba el cuarto del sacerdote, o creo que era el nombre que usaban ellos, pequeños cuartitos, o incluso había paneles detrás de las paredes para poder esconder a la gente que estaba huyendo tanto de una persecución como de otra. Y aquí lo usa, yo creo que de una manera muy interesante, Benson, para decirnos en dónde está este lugar. Sí, y bueno, también lo que encuentran una vez que encuentran esta habitación secreta, es muy interesante porque habla de la perversión de las figuras clásicas del catolicismo. O sea, por ejemplo, en algún momento dicen que encuentran una estatua de San Judas Iscariote, una estatua de Gilles de Rey, que bueno, ya sabemos, bueno, es muy polémica la historia de Gilles de Rey, pero dentro del, ¿cuál sería? Dentro del subconsciente comunitario, pues ya se ha visto como un gran ser pervertido y malvado. Entonces, sí, aquí los usan como santos, como figuras de santos. Algo que se verá después en un cuento muy muy bueno que también quisiéramos tratar más adelante, que se llama La catacumba de Peter Shilton, en el cual estas figuras son las mismas que se utilizarían, digamos, para el rito católico cristiano, pero ya de una manera pervertida, y que también presagian lo que se verá más adelante en El Exorcista. efectivamente. Y pues hasta aquí terminamos por el día de hoy. Díganos si han leído las historias, qué les parecen. Nosotros creemos que pues, son dos muy grandes cuentos. Bueno, probablemente repetimos mucho eso, pero creo que por eso hablamos de ellos, porque son muy interesantes y también queremos que las otras personas los conozcan y que nos digan qué piensan de ellos. Sí, así es. Son de verdad de las historias más llamativas, y en cuanto a la temática que son estos pactos, son de lo mejor que les podemos traer a ustedes. Efectivamente. Y bueno, con eso terminamos el día de hoy. Escríbanos si han leído los cuentos, qué les parecen, si conocen algunos otros que hablen de esta temática de pactos con el demonio. También estaría bien que nos escribieran y nos veríamos en la siguiente. Hasta luego.